Constante que banaliza en muchos casos la situación que padecemos las mujeres en todo el mundo, y que hace que tengamos que pagar precios crueles y altísimos por nuestra libertad, por nuestra seguridad, por los particulares delitos que se cometen contra nosotras. Buenas noches. Hoy se ha confirmado el peor escenario posible, aunque todavía no sabemos qué es lo que dirá la autopsia. Parece que Laura Olmo fue asesinada con violencia. Las reacciones están siendo brutales por parte de la izquierda, que, hundida en las encuestas por el tema catalán y otras cuestiones, creen que solo se puede crecer agarrando la bandera feminista. Algo así como hacer un 8M permanente en el que solo la izquierda defiende a las mujeres frente a una derecha que justifica sus muertes. La interpretación que están haciendo de la muerte no es sobre el lamentable sistema penal que permite que un asesino violador salga a la calle tras unos añitos en la cárcel. No, dicen que la culpa de que esto suceda es de la educación heteropatriarcal. Esto pone de manifiesto las leyes blandas que hay en nuestro país. Los datos demuestran que España no es un país peligroso para las mujeres. Tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa y de toda Occidente. Pero ante esto, silencio. Se les llena la boca al hablar de machismo, de heteropatriarcado, de que las mujeres estamos condenadas a tener miedo por las noches al volver solas a casa, o que estamos en el punto de mira de los hombres, a los que incluso se les criminaliza por el simple hecho de serlo. Escupen en la memoria de la asesinada para hacer falsa política, falsa bandera del feminismo. Más noticias en nuestro sumario. El Gobierno tiene claro que se va a producir reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo viernes, y el incierto encuentro entre el presidente y Quim Torra se han convertido en el último dolor de cabeza para el Gobierno. Quedan solo 3 días y todavía no se sabe si habrá o no lo habrá. Es un Gobierno que en esto defiende el equilibrio de la Constitución que está en el artículo 2. Así que habrá un encuentro y hablaremos de los problemas de Cataluña y de la crisis que el independentismo ha provocado. El Tribunal Supremo ha celebrado la vista previa al juicio del procés separatista. Comienza, por tanto, la cuenta atrás. Hoy lo que se ha querido determinar es si ese juzgado es competente para juzgar los hechos. Todavía no hay fecha fijada en el calendario, pero se estima que los golpistas se sentarán en el banquillo a finales de enero. Retorcido o se ha pervertido para un uso de persecución política. Por lo tanto, no estaría contextualizada nuestra intervención si no hiciera alguna remisión a ese hecho. En materia de sanidad, el Ejecutivo pretende eliminar el copago farmacéutico a las rentas menores de 9.000 euros con hijos a cargo y también para los pensionistas. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, pero supedita que esto salga adelante a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por debajo de 9.000 euros al año, tanto para pensionistas como para activos que tengan hijos a cargo, en la línea de combatir la pobreza infantil. Moncloa gasta su último cartucho respecto a su intención de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Según indican varias fuentes, el socialismo habría ofrecido a la familia regalarles el Panteón del Pardo a cambio de que acepten que Franco descanse allí. El Ejecutivo niega este ofrecimiento. Los salarios han subido en verano con el mayor incremento que se ha producido durante 5 años, exactamente en 1,9%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que se desprenden de su encuesta trimestral de coste laboral. Un coste que se situó entre julio y septiembre en 2.500 euros por trabajador y mes. Varapalo a Manuela Carmena. Un juez obliga a la alcaldesa de Madrid a admitir consultas sobre su patrimonio millonario. El juzgado de lo contencioso administrativo número 28 de Madrid pide que sea más precisa en el portal de transparencia del ayuntamiento. La sentencia de momento no es firme. Escándalo en Cantabria. El caso Casares llega a los tribunales. Tiene toda la información Miguel Gutiérrez. ¿Cuáles son las últimas revelaciones que afectan a la Facultad Económicas y al propio Partido Socialista? Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches, Alba. El escándalo descubierto por OK Diario es otro más de cómo la política, la corrupción política ha invadido a la universidad española, y en este caso la afectada, como has dicho, ha sido la Universidad de Cantabria, ya que Javier López Garrido, que era es el tesorero del Partido Socialista en Santander, ha sido contratado hasta en 3 ocasiones por esta universidad. Todo ello realizado por un tribunal en el que se habían falsificado las firmas, y es que en ese tribunal estaba su compañero y líder del Partido Socialista de Santander, Pedro Casares, además del decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto Millán. Estaban en el tribunal, sabían de las falsificaciones, pero aún así decidieron que no les preocupaba mucho. Vuelvo a decirte que será un despropósito, pero a lo que a mí atañe, yo tengo la conciencia prevenida. Y si tú no firmaste eso, y si yo no lo firmé, antes lo vamos a firmar, y ya veremos cómo resulta. Tampoco le preocupaba al decano, que decidió obviar el tema, seguir adelante y ocultarlo, a pesar de que se está incurriendo en un delito de falsedad de documento público, que está penado con entre 3 y 6 años de cárcel. Veamos cómo escurría el bulto el decano. La anomalía aquí entra, y te digo por qué, y yo te he sugerido que tuvieras confianza en mí, y que dejaras ciertas amistades. Pero tú eres libre de tener las amistades que quieras. Claro. Pero la anomalía que viene aquí es que yo te he dicho, mira, Manuel, dejamos este asunto, nos olvidamos de él y nos ponemos a trabajar. De tal forma vemos como las universidades españolas se ven una vez más salpicadas por la corrupción política. Alba. Sin duda, Miguel, gracias y buenas noches. Buenas noches. Hablamos con el autor de esta información, con el periodista de OK Diario, Alejandro Entrambas-Aguas. Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alba. El dirigente socialista implicado en toda esta trama de firmas es miembro de la ejecutiva de Sánchez. Es otro caso más de dedazos del socialismo. Hombre, yo creo que está claro. Nosotros lo que llevamos desde el martes publicando en OK Diario es que Pedro Casares, el número 1 del Partido Socialista en Santander y miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez, enchufó de alguna manera, contratando hasta en 3 ocasiones al tesorero de su partido en Santander, Javier López Garrido, con firmas falsificadas en la Universidad de Cantabria. Entre las firmas falsificadas, nosotros hemos publicado esas 3 actas de contratación. Figura la del decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Cantabria, Pablo Coto Millán, y la de un tercer profesor llamado Manuel Agüeros, y la del propio socialista, el miembro del Partido Socialista y candidato a la alcaldía de Santander, Pedro Casares. En esas grabaciones que acabamos de escuchar se demuestra que el decano presionó a un miembro del tribunal para que redactase un documento y que el tema así de esta forma evitar que llegase a los tribunales. Nosotros lo que hemos escuchado ahora mismo, que es lo que hemos publicado en exclusiva en OK Diario, ha sido al decano, Pablo Coto Millán, pues siendo grabado en su despacho, reconociendo en primer lugar que su firma es falsa, ha sido falsificada, y luego todas las formas en las que intentó de alguna manera presionar al profesor Manuel Agüeros para que en ningún momento acudiera a los tribunales y mucho menos a la prensa. Le ha salido el tiro por la culata porque el tema se ha publicado, y desde que el pasado lunes por la noche se denunciara este asunto en una comisaría, pues el tema ya se ha judicializado, y en las próximas semanas pues un juez, que por cierto ya ha abierto diligencias desde un juzgado de instrucción de Santander, pues veremos cómo tendrán que ir a declarar los imputados en todo este tema, en toda esta polémica de firmas falsas de la Universidad de Cantabria. Hay medios de comunicación y el propio Pablo Coto que os han acusado de manipular esas grabaciones. Claro, le hemos escuchado, le hemos pillado, hablando mal y pronto, con el carrito del helado, y le hemos pillado reconociendo ilegalidades, y sobre todo lo que hemos probado ha sido que un decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, en este caso de la Universidad de Cantabria, ha mentido a la opinión pública. Le hemos pillado que no ha dicho la verdad ante los medios de comunicación y ante toda la universidad. Los alumnos de la Universidad de Cantabria saben que tienen a un decano que ha mentido públicamente, y le hemos pillado reconociendo que han falsificado su firma y que, por lo tanto, el número 1 del Partido Socialista en Santander contrató con firmas falsificadas, entre ellas la del propio decano, al tesorero de su propio partido, a Javier López Garrido. ¿En qué lugar queda la Universidad de Cantabria con todo este escándalo? Bien, es verdad que, dado el revuelo mediático que se armó en el momento en el que nosotros empezamos a publicar este escándalo,
que ocupa de lleno los titulares de la prensa regional y nacional en estos momentos, la Universidad de Cantabria reaccionó y en ese mismo momento el rector, el señor Ángel Pazos, dijo públicamente que habría una investigación interna, un expediente de información reservada. Pero entre las medidas que podía tomar estaba la de suspender de empleo y sueldo de manera cautelar a los implicados, al número 1 del PSOE en Santander, Pedro Casares, que por cierto en este momento se le está complicando mucho mantenerse como alcalde, como candidato a alcalde en la ciudad de Santander, y al propio Pablo Coto, y la universidad no les ha suspendido de empleo y sueldo, de manera que están investigando el tema. Todo apunta a que se van a investigar, pero el tema ya se ha judicializado, por lo tanto ya son dos vías: la investigación interna de la universidad y lo que desde los tribunales se puede hacer. Pero yo les remito a la audiencia de Intereconomía y a los lectores interesados de OK Diario que estén muy pendientes en las próximas semanas, porque tenemos constancia de una grabación que vamos a hacer pública en la que se escucha al rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, reconocer presuntas ilegalidades que, de salir a la luz, que ya adelanto que vamos a publicar, ponen en serio peligro la institución de la Universidad de Cantabria. Lo escucharemos en los próximos días. Alejandro, gracias. Muy buenas noches. Gracias, Alba. Buenas noches. Más asuntos que marcan la actualidad política de hoy. Pedro Sánchez se apunta un tanto y se cuelga galardones que en realidad no le corresponden. Hoy el líder del Ejecutivo ha dicho que este viernes el Consejo de Ministros va a aprobar una subida de los salarios a los funcionarios, algo que ya contempló el propio Mariano Rajoy en sus presupuestos. El Gobierno, señorías, está comprometido firmemente con el fortalecimiento de la función pública. Y por ello, señorías, quiero anunciarles lo siguiente. El próximo día 21 de diciembre, en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona, aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019. Inmigración y presupuestos generales del Estado son los dos temas que han centrado hoy la sesión plenaria en el Senado del presidente del Gobierno. Por primera vez en 10 años, un presidente del Gobierno comparece en el Senado en un pleno monográfico para explicar su acción en el Gobierno e informar sobre la política migratoria. Una intervención propiciada por el Partido Popular, que el pasado mes de agosto solicitó que Sánchez aclarara su política migratoria. En esta comparecencia en la Cámara Alta, Sánchez ha negado que exista una crisis migratoria. Conviene examinar los parámetros con los que algunos se refieren a este debate de la migración. No vaya a ser que sus actos desmientan el lenguaje tremendista con el que se pretende afrontar el mismo. Señorías, les decía que el Gobierno está comprometido con la recomposición de una auténtica política migratoria. Lo está desde el primer minuto. Algo que no ha convencido al senador del PP, Ignacio Cosidó. Que reconozcamos que tenemos un problema, que lamentablemente lo tiene España, que no solamente es un problema del Gobierno, y que estamos, y siento decírselo a raíz de las cifras, en la peor crisis migratoria de las últimas décadas en términos de llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país. Pero no solamente eso, Cosidó ha ido un paso más allá y ha anunciado que su formación pedirá una comisión especial de migración. Ya le anuncio que mi grupo parlamentario debatirá también en este pleno la creación de una comisión especial de inmigración que creo que puede ser el marco adecuado para poder construir ese consenso que necesitamos en materia migratoria. No ha sido la inmigración el único tema que ha sobrevolado la sesión. También el borrador presupuestario pactado con Podemos. Sánchez sigue a la desesperada intentando conseguir apoyos. Una vez más, ha apelado a Ciudadanos y al PP para que no bloqueen los presupuestos. Así que, señorías, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, está en su mano, está en manos de esta Cámara, ser partes de la solución o ser cómplices de un bloqueo que se traduce en más desigualdad y en más sufrimiento para la clase media trabajadora de nuestro país. Unas cuentas que, a ojos del senador socialista Ander Gil, son perfectos para los ciudadanos. Un giro de 180 grados a las políticas de este país y para materializarlo este Gobierno ha elaborado unos presupuestos generales del Estado que encajan como un guante. Pero a los populares no les convencen. Cosidó aseguraba que Pedro Sánchez ha fracasado en todo lo que ha hecho durante su gobierno. La mejor respuesta a sus 6 meses de desgobierno se la han dado muy recientemente los ciudadanos de Andalucía, haciendo que su partido pierda la mayoría de gobierno después de 40 años de régimen socialista en Andalucía. El señor Sánchez llega tarde y mal a esta comparecencia.
Una intervención que ha llegado en un momento delicado para el Gobierno, más preocupado por lo que pueda ocurrir en Cataluña en los próximos días. El conflicto catalán también ha llegado a la sesión plenaria del Senado. Los republicanos han aprovechado la visita del socialista para cuestionarle ante la decisión de querer celebrar la reunión de ministros en Barcelona. Y dígame, señor Sánchez, ¿cree usted que ir a Barcelona a hacer un Consejo de Ministros en una fecha tan significativa para los catalanes y catalanas es un gesto conciliador? ¿Considera normal que para hacer este Consejo de Ministros, que se podría haber hecho en otro momento y en otra fecha, usted necesita la asistencia de 9.000 policías para celebrar un Consejo de Ministros? Mientras tanto, se sigue explorando sobre la fórmula del encuentro entre Sánchez y Torra. Este lunes, Carmen Calvo, Pere Aragonés y Elsa Artadi se vieron para abordar una posible reunión el 21 de diciembre. Y aunque la Generalitat todavía no haya dicho que sí, la número 2 del Gobierno tiene claro que se va a producir. Somos un gobierno que en esto defiende el equilibrio de la Constitución que está en el artículo. Así que habrá un encuentro y hablaremos de los problemas de Cataluña y de la crisis que el independentismo ha provocado, pero que hay que resolver por vías de carácter completamente razonable y completamente equilibrado. El Govern ha propuesto una reunión de presidentes ampliada para el día jueves 20 o para el viernes 21. Fuentes de la Generalitat han explicado que el Govern ha insistido en la posición que viene defendiendo desde hace semanas, que cualquier reunión tiene que ser de igual a igual y no solo entre los presidentes, pero fuentes del Gobierno nos han confirmado que pueden jugar a dos bandas, una reunión de presidentes y otra de consellers con ministros, para así satisfacer al separatismo y no quedar en evidencia. El Ejecutivo catalán insiste en que tampoco puede ser un encuentro protocolario, sino que debe tener contenido y se deben poner en el orden del día todos los temas que se consideren necesarios. Pere Aragonés pide productividad. Yo espero que haya una reunión entre los dos gobiernos, porque los temas que tenemos a tratar son suficientemente importantes para que sean reuniones de trabajo, reuniones intensas, reuniones con un orden del día acordado de antemano y que sean reuniones productivas. Durante 4 horas se ha celebrado hoy la vista previa con la que se va a dar el pistoletazo de salida al juicio del procés. Se ha producido la vista de los artículos de previo pronunciamiento en la que el alto tribunal debe decidir si es competente para juzgar a los líderes soberanistas. Se trataba del último paso para iniciar este juicio, previsto para finales de enero. Los abogados de los golpistas dicen ver vulneración de garantías procesales. En la línea de la vulneración de derechos fundamentales tenemos la oportunidad de hacer en esta vista aislada la discussió sobre una de les garanties fundamentals del procés, que és el juez predeterminado per la llei. Arguments que utilitza la Fiscalia creiem que són un mer pretext per sostreure la competència als tribunals ordinaris. Lo que pretendían los letrados de los políticos separatistas era intentar desviar la causa a Cataluña. Consideran que, como los hechos se produjeron en la región catalana, deben ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Más asuntos porque lo conocíamos a última hora de esta misma tarde. Desestiman el recurso de Jordi Cuixart que pedía la expulsión de Vox. Van a ver ahora mismo el auto en sus pantallas, porque en ese auto se asegura que se desestima el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Jordi Cuixart contra el auto del 6 de noviembre de 2018 en el que se desestimaba la solicitud de expulsión del partido político en el ejercicio de la acción popular, que se confirma íntegramente. Siguen las voces que piden la aplicación del 155. También en esta Cámara, en el Senado, el Partido Popular lo ha reclamado al propio presidente del Gobierno. Le ofrecemos lealtad porque tiene a su disposición los 147 senadores del Partido Popular para aplicar todos los mecanismos constitucionales para defender la unidad de España y la libertad y los derechos de todos los españoles. Pero le digo, nuestra lealtad es primero con España, después con la Constitución y después con el Gobierno. Si usted toma decisiones que van en contra del interés general de España o de la Constitución, no cuente con el Partido Popular. El presidente del Gobierno les ha respondido. Ha acusado a las filas populares de querer perpetuar este artículo ante una falta, dice, de proyecto para España. Se ha cubierto de victimismo al asegurar que todas las críticas que recibe del separatismo son por culpa, en realidad, de Mariano Rajoy, pero no es al PP al único que le ha hecho reproches. Se lo dije en la sesión de control que usted me planteó esta cuestión. Si hubieran votado en contra de esa moción de censura y entonces el señor Rajoy hubiera continuado como presidente del Gobierno de España,
ustedes estarían diciendo que han tenido un pacto o no con los independentistas. Por tanto, me alegro de que Esquerra Republicana no haya seguido esa vía. Me alegro de que también el presidente Torra y los responsables del PDeCAT hayan rehuido esa vía. La vía que necesitamos para encontrar una solución en Cataluña se llama Estatuto de Autonomía y Constitución Española. Por tanto, dentro de la Constitución encontraremos la solución a la crisis en Cataluña. El día 20 será cuando los militantes de Podemos ratifiquen a Pablo Iglesias como su candidato a la Moncloa. Ya saben que las filas moradas para este tipo de procedimientos hacen primarias entre sus bases, pero es que curiosamente no hay ningún otro candidato que compita con Iglesias. Hemos conocido además que un grupo de militantes de Podemos, agrupados en el colectivo Nuevo Impulso, van a llevar, según el diario El Mundo, en los tribunales la impugnación de las primarias express. Este colectivo mantiene que se vulneran los derechos de los inscritos. Ante esto presentarán pasado mañana jueves una demanda ante la justicia. Y queremos compartir con ustedes una noticia. Desde aquí agradecemos enormemente a Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, que sea un espectador de esta televisión, de Intereconomía. Lo desconocíamos hasta ahora, hasta ayer por la noche, cuando compartía el siguiente tuit que ahora les vamos a mostrar. La próxima vez, eso sí, pedimos que se informe como hacemos aquí y que no se desinforme, porque en ningún momento en este plató llamamos a no votar en esas primarias. Simplemente denunciamos los hechos. Herrera, Los Santos y un señor con cara de asco en la tele de los obispos dicen que no votes en las primarias de Podemos. ¿Les vas a hacer caso? No le tengan ustedes miedo a la democracia, no le tengan miedo a la expresión popular, que la gente hable. Mira cómo se me pone el dedo de tieso. La votación de las bases es una pantomima. La gente no vota comunista, nunca. Si puede, no vota, jamás. Esa izquierda burguesa harta de todo, caviar, de champán, y que vota por esnovismo a esta caterva de bolcheviques disparatados. Que la P de primarias coincide con la P de peligro. Toda España consternada y en vilo por el asesinato de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana que a principios de diciembre se había mudado a Huelva para dar clase en un instituto y así cumplir su sueño. Como saben, su cadáver fue encontrado ayer y hoy han detenido al hermano gemelo de su vecino, a Bernardo Montoya. María Matos, reconstrucción de los hechos. Pues en estos momentos decenas de efectivos de la Guardia Civil trabajan para eso, precisamente para saber qué pasó, qué hizo Laura las horas anteriores a su muerte. De momento vamos a repasar todo lo que se sabe hasta ahora. Para eso nos vamos hasta la zona del Campillo, en Huelva, la calle Córdoba, exactamente número 13. Son las 5 de la tarde del miércoles y Laura sale a correr, a hacer deporte. 3 horas después, ya a las 8 de la tarde, en este punto, en el embalse del Campillo, se pierde completamente la señal de su móvil. Una pieza clave que podría ayudar a conocer qué pasó realmente. Por eso, encontrar ese teléfono es una de las prioridades. Y pasan 5 días hasta que ayer lunes un voluntario llama a la policía y les informa de que se ha encontrado ropa, unos vaqueros, y les lleva hasta donde está el cuerpo de Laura. Si se fijan, está totalmente en la dirección opuesta de donde se perdió la señal de su móvil, por lo que la policía cree que pudo ser asesinada en un lugar y llevada hasta este punto, hasta la zona de la Zalamea La Real. El cuerpo de Laura se ha encontrado con un fuerte golpe en la cabeza, con signos de violencia, semidesnuda y también con las manos atadas. En estos momentos lo que dice la autopsia es que preliminar es que ha muerto por un golpe en la cabeza. Y hoy, pocas horas después de que la policía registrase la casa del vecino de Laura, que tiene antecedentes violentos y que han descartado, porque en el momento de la desaparición se encontraba en la cárcel, han detenido a su hermano gemelo aquí en Cortegana, una localidad a 50 kilómetros de la casa de Laura. Ha intentado huir de la policía. Y es que el hermano gemelo del vecino parece aún más peligroso. Es este que tienen aquí. Se llama Bernardo Montoya, tiene antecedentes por robo en los que intentó robar a una anciana de 80 años y para que no pudiese declarar contra él en el juicio, le apuñaló varias veces en el cuello, causándole la muerte. Un asesinato por el que fue condenado a 20 años de cárcel. Cumplió 17 y salió en libertad hace tan solo 2 meses. En octubre de este mismo año se vino a vivir a la casa del hermano, enfrente de la de Laura,
que por cierto Laura ya había avisado a su novio de que no le gustaba cómo le miraba el vecino. Y esto es todo por ahora, muy pendientes de lo que diga la autopsia y también de lo que diga el detenido. Alba. Gracias, María. Y todos los políticos hoy han querido enviar un mensaje de apoyo a los familiares de Laura Albo Olmo. Miembros del Gobierno incluso han hecho alarde de su discurso feminista. Antes de nada quiero, en nombre del Gobierno, sumarme al minuto de silencio y a las palabras del presidente del Senado para lamentar la muerte de Laura Albo Olmo y enviar a sus familiares, a sus amigos, en nombre del Gobierno y de toda la sociedad, nuestro más profundo pesar. Una contestación constante que banaliza en muchos casos la situación que padecemos las mujeres en todo el mundo y que hace que tengamos que pagar precios crueles y altísimos por nuestra libertad, por nuestra seguridad, por los particulares delitos que se cometen contra nosotras. Y reafirmamos, si cabe más aún, todavía el compromiso que el Gobierno tiene asumido aquí en Euskadi para luchar contra esta lacra social que es la violencia contra las mujeres. El objetivo que aquí perseguimos es el de conseguir una sociedad igualitaria en el que las mujeres puedan también desarrollar sus proyectos vitales con garantía absoluta de libertad y de seguridad. Hola, soy Laura, yo también soy Laura, todos somos Laura. Son las tres frases que hoy han llenado las redes sociales, pero parece que no siempre todas somos Laura, porque no todos los casos han llegado a estar en el centro del foco mediático, como la joven violada y asesinada en Italia por un grupo de indocumentados. Pero hay algo peor, aquel que criminaliza a los hombres por el simple hecho de ser hombres. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Escribe hoy un tal Raúl Solís en La Voz del Sur un texto cuyo título reza: Tú también eres el asesino de Laura. Y no, Raúl Solís, no. El asesino de la joven Laura Albo Olmo fue el hijo de puta que le quitó la vida, no yo, ni mi padre, ni mi hermano, ni mi hijo, ni siquiera tú. No, Raúl Solís, los hombres no somos asesinos por el hecho de ser hombres. Criminalizar a 23 millones de españoles hombres por un puñado de asesinos puede servir para sacar rédito político a grupos radicales, pero envenena a la sociedad. Lo que estáis haciendo es de una enorme irresponsabilidad, porque entiendo que tú también tendrás padre o hijo. Laura Albo Olmo tiene padre. ¿Le vas a decir al padre de Laura que él también es un asesino? Ya está bien, parad ya. Hay que acabar con estos salvajes, encarcelarlos y proteger así a la sociedad. Un trabajo al que en nuestro país, España, por cierto, se está aplicando y con notable éxito. ¿Sabías, Raúl, que somos una de las naciones con las cifras más bajas de Europa de violencia contra las mujeres? ¿Y sabías que somos uno de los países más seguros y con menos homicidios del planeta? Dolor, todo. Solidaridad, toda. Políticas contra esta lacra, todas. Pero no psicosis. No hay nada parecido a un genocidio. Ni femenino ni masculino. Raúl, ya está bien. Gracias, Rafa. Y analizamos todo este asunto desde un punto de vista jurídico con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. Señor Seligrat, muy buenas noches. Si el Congreso lo aprueba, ¿podría enfrentarse el autor del crimen de Laura Albo Olmo a prisión permanente revisable? Bueno, en primer lugar, como ya hemos hablado en otras intervenciones que he tenido la posibilidad de colaborar en vuestro programa y en otros debates, en primer lugar hay que tener en cuenta la investigación en ese procedimiento para buscar esas pruebas acreditativas de que pueda ser una persona condenado o absuelto. Si eso es así, habrá que tener en cuenta los requisitos que establece la vigente ley a los efectos de que pueda ser aplicable la prisión permanente revisable o no. Por lo tanto, la contestación a vuestra pregunta ahí no es una cuestión de tirar balones fuera, es una cuestión de que hay que estar dentro de esa seguridad jurídica. Es que en virtud del desarrollo del proceso y de las pruebas que se acrediten, se dará lugar el correspondiente condena o absolución al respecto, partiendo de la premisa de que es fundamental esa seguridad jurídica, sin perjuicio de que debe de condenarse, si es al autor correspondiente, con la máxima pena dentro de la legalidad. La condena por asesinato va desde los 15 a los 25 años, pero al ser reincidente se acercaría mucho más a los 25 años, ¿no?
podría ocurrir tal cuestión. Lo que pasa es que es fundamental que esa reincidencia depende de que sea homicidio o sea asesinato. Es decir, desde el punto de vista de la estricta condena de una actuación judicial o de un juicio, hay que tener en cuenta distintos factores que a veces 2 y 2 no son 4 exactamente. Eso no es óbice para que en este lenguaje coloquial, orientativo y no limitativo, cara a lo que es intentar ilustrar a los ilustres y honorables televidentes, pues se hable de ese tipo de tiempo. Pero siempre hay que tener en cuenta la exactitud en cuanto a no poder hablar de algo que sea excesivamente especulativo. Pero sí hablaríamos de que la reincidencia en cualquier actuación penal evidentemente conlleva una situación mayor, pero no implica en este caso que no estemos a esas pruebas. Repito y reitero que a lo largo del procedimiento, cualquiera el que fuere, es necesario realizar. La prisión permanente revisable se incorporó en el Código Penal en 2015, pero la mayoría de los partidos considera que es contraria al objetivo de reinserción que establece el artículo 25.2 de la Constitución. ¿Es esto realmente así? Es cierto que la Constitución española, además el sistema penitenciario, establece que está fundamentalmente amparado en lo que es en la rehabilitación del preso. Es cierto que hay algunos partidos políticos que en este caso se oponen, otros que están a favor. Yo creo que lo que habrá que escuchar es la voz, en este caso, del ciudadano, de la ciudadana. Y en este caso hay que tener en cuenta que la situación de cada caso en concreto, valga la redundancia, sería distinto. Pero entendemos que desde el punto de vista de la estricta legalidad, el Tribunal Constitucional tendrá que decir la última palabra, que para eso están los jueces y los magistrados. Pero desde el punto de vista de que las leyes están hechas para la práctica de la sociedad, para servir a la sociedad. Por consiguiente, desde ese punto de vista, si hay una persona que incumple el mandato legal y que no tiene posibilidad de reinserción, a tales efectos habrá que acreditarlo, pero no hay que olvidar que esa reinserción, la vigente ley que estamos comentando, da la posibilidad, transcurrido un plazo de tiempo, de que pueda llevarse a cabo esa rehabilitación. No obstante, repito, hay determinados hechos delictivos que deben de ser condenados con la máxima legalidad que establece la normativa en vigor. Víctor Manuel Celigrat, gracias y muy buenas noches. Una vez más, la muerte de una persona está siendo utilizada por algunos para tratar de sacar rédito político. El feminismo y el progresismo están nuevamente mostrando su peor cara. Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues así es, el asesinato de la joven Laura Luelmo ha indignado a la sociedad española, que se pregunta cómo es posible que suceda algo así. Si se confirma que el autor del crimen es Bernardo Montoya, estaríamos hablando de un asesino reincidente y con antecedentes por intento de violación que campaba a sus anchas. Sin embargo, todo esto es posible debido al Código Penal español, ya que no existe la prisión permanente revisable ni la cadena perpetua. Sorprende la impostada indignación que están demostrando algunos políticos en este caso, especialmente los que este mismo año se opusieron a la aprobación de la prisión permanente revisable en el Congreso de los Diputados. Es el caso del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos. Esto es lo que decían Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y la diputada de Ciudadanos, Patricia Reyes. Que tenemos uno de los códigos penales más severos de Europa, que la Constitución española establece en sus principios el derecho a la reinserción y las penas de carácter humanitario, y que dicen jueces para la democracia que eso es incompatible con fórmulas de cadena perpetua. El Código Penal que se hizo, la cadena perpetua revisable, lógicamente iba a ser modificada, porque entendíamos que era inconstitucional y contrario a los valores que emana la Constitución. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. La cadena perpetua que ustedes introdujeron entra en contradicción con los valores que inspiran nuestra Carta Magna. Como dice el catedrático y letrado del Tribunal Constitucional, el profesor Lascuarín, si la pena es permanente, es inhumana, y si es revisable, es imprecisa. Sabemos que los comunistas nunca han tenido problema alguno en sacar réditos políticos con las muertes, pero lo de Pablo Echenique rebasa cualquier código moral. Esto es lo que escribía a través de las redes sociales. Este fue el último tuit de Laura Luelmo: infinito cariño y fuerza a su familia y amigos, infinito desprecio a los animales que agreden y asesinan mujeres, y también a los miserables que desde la política buscan votos ensangrentados en el antifeminismo. También, y mucho peor aún, el periodista de extrema izquierda Antonio Maestre ha dicho una barbaridad mayor. También a través de Twitter dice Antonio Maestre, lo estamos viendo aquí, que los que defendéis a Vox sois responsables de que muertes como las de Laura sucedan, sois cómplices. Como estamos viendo, no está siendo mucho mejor la reacción en algunos medios de comunicación. El feminismo mediático, como sucede con Podemos y el Partido Socialista, se opone a la prisión permanente revisable. Dice que la culpa es del machismo. Esto es lo que escribía ayer el periodista de La Voz del Sur, Raúl Solís. Tú también eres
el asesino de Laura. A su juicio existe una estructura política, cultural, económica y hasta estética que legitima los asesinatos de mujeres. Es curioso que este mismo argumento se empleara para defender a Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. El periodista Luis García Montero empatizaba con la asesina, ojo, al escribir que todos somos Ana Julia, todos somos, todos somos Gabriel, no somos más bien Ana Julia Quezada. Es decir, para la izquierda, si el asesino es hombre o mujer, la culpa siempre es de la sociedad y del heteropatriarcado opresor. El objetivo no es otro que el de hacer un 8M, un 8 de marzo permanente en el que la izquierda pues se autoerija en protectora de las mujeres frente a una derecha que no condenaría la violencia contra ellas. Lo dijo recientemente la propia Susana Díaz sobre Vox. No, bueno, lo dijeron ellos, ¿no? Por la mañana el propio Partido Popular no descartó la posibilidad de sumar sus votos con la extrema derecha, con un partido racista, xenófobo, que no condena la violencia hacia las mujeres. Bueno, Alba, ya sabemos que la izquierda pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Sin duda, gracias, Javier. Y tiempo de entrar en más detalle y para ello tenemos aquí con nosotros a Giovanna Carril, abogada penalista. Señora Carril, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En los últimos tiempos se está debatiendo sobre la ley contra la violencia de género, pero desde que se aprobó se han producido más muertes de mujeres a manos de hombres. ¿Cómo se explica esto? A ver, la Ley Integral de Violencia de Género fue una ley creada con muy buena intención, pero que se ha mostrado absolutamente ineficaz. Absolutamente ineficaz. Siguen muriendo mujeres y siguen muriendo hombres y niños que no están protegidos por esta ley. Esta ley olvida que la violencia es inherente al ser humano, no a un género específico. Ese es el principal problema. Los defensores de esta ley consideran que estos crímenes se producen debido a dos motivos, a una sociedad machista y heteropatriarcal. ¿Cree usted que estos dos términos tienen alguna incidencia real en estos crímenes? Para empezar, esos dos términos no tienen cabida en un Estado de Derecho como es España en el siglo XXI. A partir de ahí, el resto del argumentario se cae. España no es un país machista. Que en España mueren mujeres, es cierto. Mueren hombres, también. Y mueren niños, también. No se necesita una ley que proteja a las mujeres de forma específica. Se necesita una ley que proteja a personas contra otras personas que cometen actos deleznables. Es curioso, pero todos los partidos que presumen de ser feministas luego rechazan la prisión permanente revisable. Es más, votaron en contra hace unos meses. Ellos sostienen que todo se solucionaría con más educación. ¿Comparte esta visión? A ver, la educación nunca sobra. ¿Vale? Sí que es cierto que la educación es una parte fundamental del progreso de una sociedad. Pero es que, vuelvo a repetir, no podemos obviar, vamos a tardar siglos, si alguna vez lo conseguimos, en erradicar la violencia del ser humano. Es inherente a nosotros. Un niño puede ser violento y no está contaminado por ningún tipo de educación. Sí que es verdad que podemos mejorar, cierto, pero esto va a llevar décadas y necesitamos soluciones ahora, pero soluciones que protejan a todas las personas que conforman una sociedad, no a una parte de la sociedad. Porque hay mucha gente que olvida que esta ley no está para proteger a las mujeres, está para proteger a una parte, a un sector concreto de las mujeres. Esta mujer no protege a las mujeres lesbianas. Uno de los mantras más repetidos por la izquierda y también por el feminismo se basa en que la justicia de España no protege realmente a las mujeres y para ello proponen adoctrinar a los jueces en perspectiva de género. ¿Cómo calificaría que el poder político adoctrina a los jueces y en qué lugar quedaría la división de poderes en España con esto? A ver, la división de poderes en estos momentos ya está muy cuestionada en otros países de Europa. O sea, la división de poderes en España está cruzando unos límites que no son aceptables. Todos sabemos que se ha llegado a cuestionar por parte de poderes políticos decisiones judiciales. Esto es muy peligroso. Adoctrinar en perspectiva de género o formar en perspectiva de género, a mí, como profesional del derecho, me parece absurdo. En lo que debemos formar a los jueces es en tener más medios para alcanzar la verdad, independientemente de a qué género afecte esta verdad, y tener una justicia más rápida para que sea eficaz. El resto queda muy bien en la televisión, queda muy bien para los políticos, pero los que pateamos los juzgados cada día sabemos que esto es papel mojado.
¿Por qué la reacción del pensamiento dominante y del feminismo no es la misma cuando muere una persona como, por ejemplo, Laura Olmo, a cuando se produjo el crimen del pequeño Gabriel a manos de su madrastra? Porque, a ver, en España se ha generado alrededor de todos estos lobbies feministas, de hecho hasta el punto de que se nos ha hecho creer que somos un país machista cuando no es cierto. Se mueven un montón de millones de euros, miles de millones de euros desde que se creó esta ley, miles de puestos de trabajo creados ad hoc, o sea, específicamente y nombrados a dedo para mover esta maquinaria de género. Es una cuestión de mero interés económico. De hecho, en España se protege más a las mujeres que a los niños y a esto a nadie le preocupa. Pues Giovanna Carril, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Más asuntos. Miedo a José Manuel Villarejo. Instituciones penitenciarias ha intervenido las comunicaciones del excomisario en prisión por temor a que comprometan al Estado, concretamente a que se ponga en riesgo la seguridad del mismo. No quieren que bajo ningún concepto Villarejo filtre datos o informaciones desde la cárcel. Hoy OK Diario desvela en exclusiva que un policía que participó en el espionaje a Luis Bárcenas aseguró que la orden de recuperar los papeles sensibles del PP venía directamente de Mariano Rajoy. Son declaraciones en exclusiva de uno de esos agentes inmersos en el operativo policial Al Digital. Vox sigue sin respuesta ante la solicitud de protección de Santiago Abascal por temor a ataques. Sí goza de medidas de seguridad Pablo Iglesias, tanto acompañándole personalmente allá donde vaya como en la puerta de su casa. Un personal de seguridad privado del que ni siquiera gozan algunos de los ministros de Pedro Sánchez y que Podemos pactó con este mismo gobierno una vez llegaron a un acuerdo presupuestario. Vox ha solicitado esta seguridad hasta en 2 ocasiones al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska antes de las elecciones del 2 de diciembre. En página internacional, Theresa May se prepara para un Brexit sin acuerdo y con la amenaza de una posible moción de censura. La primera ministra británica se ha reunido este martes con su gabinete. En él se ha puesto sobre la mesa diferentes vías de contingencias y finalmente Reino Unido tiene que salir de la Unión Europea de forma abrupta. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha confirmado que se pondrán 3.500 soldados en alerta por si deben asistir a otros departamentos del gobierno, por ejemplo, en puertos o aeropuertos, en el caso de ese Brexit sin acuerdo. Abrimos ya nuestra sección de todos los martes del Mundo en Guerra, con Bruno Navarro, militar en excelencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Hoy hablamos de yihadismo. Ayer se detenía un presunto yihadista, 2 hombres, uno en Cataluña y otro en Vitoria. Uno de ellos por su presunta relación con el yihadismo y otro por pertenencia a organización terrorista y captación. ¿Son estos los perfiles de un terrorista que está a punto de atentar o los que captan a otros para hacerlo? Pues la realidad es que es ambos. La línea entre lo que hace un individuo aislado o una célula, si forma parte de una célula, no siempre está clara porque es decir, sí que existen perfiles de yihadistas. ¿Cómo es un yihadista? ¿Quién es más perfiles de qué tipo de persona es más posible o probable que se convierta en yihadista? O una vez que tenemos los yihadistas, estudiar qué tipo de personas son o de qué rangos de cultura, de conocimientos religiosos, de educación, de trabajo, de orígenes, de población, etcétera. Hay una serie de perfiles. Pero el perfil del yihadista a la hora de en qué actividades se centra no está tan claro porque realmente son multitarea, que está muy de moda hoy. Pues realizan muchas actividades, ¿no? Lo mismo se están radicalizando, que están radicalizando a los demás, que están emitiendo propaganda, que están captando fondos, que están enviando gente a Siria o que están viajando ellos mismos a Siria o atentando aquí en España, ¿no? En España, en el país en el que vivan, ¿no? Se dedican a varias de estas actividades o incluso a todas ellas, ¿no? Y ayer, los ejemplos de ayer son de esto precisamente, ¿no? Por un lado tenemos el detenido en Cataluña que realmente cuya única actividad era el riesgo de atentado, una persona muy radicalizada y muy violenta que estaba ya amenazando y que había indicios de que podía realizar un atentado inminente. Ese era el tipo, ¿no? Pero el detenido en Vascongadas
realmente era miembro, por así decirlo, del Estado Islámico, emitía su propaganda, radicalizaba gente, incluso quería radicalizar a niños, captaba, favorecía el regreso de los que estaban, de yihadistas que estaban en Siria, que volvieran a Occidente, y también les ayudaba estando allí. Pero a la vez había un elevado riesgo de atentado y había realizado una serie de amenazas y avisos y había hablado de determinadas cosas que daban a entender que podía decidirse él mismo a dar el paso. Luego realmente es un poco de todo. La semana pasada el Daesh difundió un vídeo amenazando con volver a atentar en Cataluña. ¿Hasta qué punto esta amenaza es real? Pues una amenaza muy real, especialmente porque hablamos de Cataluña, hablamos de Barcelona. Cataluña tiene el mayor número proporcionalmente de radicalizados, de yihadistas, pues, o de potenciales yihadistas, con lo cual es evidente que a mayor abundancia, mayores posibilidades de atentado, ¿no? Y por otro lado, porque estamos en Navidad y hay una cosa que hay que dejar bien clara. El Estado Islámico, Al-Qaeda, etcétera, el yihadismo internacional en suma, no nos ataca para atacar nuestra democracia, que es lo que se le llena la boca a todos los políticos. No quieren atacar nuestros valores democráticos, nuestra democracia. No. Lo que quieren acabar es nuestro modo de vida occidental cristiano. Es eso. Por lo tanto, Navidad es ideal, porque están atentos, además dentro de la Navidad, especialmente los mercados navideños, para que no quepa lugar a dudas, ¿no? También atenta en Navidad en otros lugares, pero bueno, mercados navideños es ideal, ¿no? O cualquier cabalgata de Reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no? Con lo cual, sí que es real la amenaza, evidentemente. Sabemos que Cataluña es una de esas regiones donde tienen la mayor comunidad de salafistas en España. En teoría es el Islam más radical, pero ¿por qué los salafistas son potencialmente más peligrosos? Bueno, las corrientes salafistas y las wahabitas son las más radicales dentro del Islam, como bien has dicho. Dentro de un Islam, de un islamismo, que es la politización del Islam o el Islam político, ¿no? Que es el islamismo, que de por sí no es pacífico. Eso de que el Islam es una religión de paz habría que verlo un poco más en detalle, ¿no? El islamismo busca imponer la Sharia por la fuerza, busca imponernos a todos, a ellos y a los que no somos como ellos, busca imponernos un sistema que no solamente es religioso, sino también es político, es jurídico, es social, es económico. Todo ese sistema que es el islamismo nos lo quiere imponer por la fuerza, porque si no, no sería imponer, si lo impones por la fuerza. Bueno, ahora, ¿cómo lo impongo? Pues hay grados de esa fuerza, esa violencia, hay grados. Y dentro de esos grados, el más extremo es precisamente las corrientes salafistas y similares, ¿no? ¿Por qué son más peligrosos? Porque una vez que uno es salafista, el paso que hay que dar para lo siguiente, que ya solo te queda pasar a ser yihadista y matar gente, ese paso es muy pequeño. ¿Y cuáles son los pasos que sigue la policía para desactivar las células yihadistas? Bueno, los pasos, lo que voy a decir es de perogrullo, ¿no? Porque nos lo podemos imaginar todos, ¿no? Cómo funcionan los servicios policiales, ¿no? Que es vigilar, recolectar una información, ¿dónde? Pues en las mezquitas, en las cárceles, en la calle, en los barrios, en las comunidades, etcétera, ¿no? Esa información la analizas, la cotejas y la conviertes en inteligencia. Esa inteligencia al final te lleva a unas líneas de investigación que, tirando del hilo, investigando y recogiendo más información, acaba con detenciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto en España se ha llegado a un punto de una profesionalidad muy elevada, ¿no? Tanto por parte del CNI como la Policía, Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, especialmente, tiene un nivel muy elevado. Mucho que ver tiene esos años de terrorismo contra ETA, que han creado ese callo y ese conocimiento, que luego se ha aplicado inmediatamente al terrorismo yihadista. Entonces, somos muy buenos en eso. El problema es que si los poderes públicos no hacen, y no lo hacen, no toman las medidas políticas necesarias porque con las medidas policiales no es suficiente, porque cada vez son más y cada vez es más peligroso, ¿no? Pues esto es lo que pasa, que como no se toman las medidas adecuadas, nuestra policía, por muy buena que sea, no va a evitar que en el futuro nos veamos como en Francia, como en Bélgica, como en Gran Bretaña, e incluso mucho peor, porque todo esto solamente va a ir empeorando. La semana pasada, un atentado yihadista en un mercado de Navidad en Estrasburgo volvía a poner en alerta a toda Europa. Un terrorista que ya estaba fichado por la policía. ¿Cómo es posible entonces que pudiese atentar?
Sí, y argelino, porque dicen francés, sí, francés de origen argelino, al igual que eran argelinos los dos que han sido detenidos ayer en España, ¿no? Curioso, porque en España se suele detener a marroquíes. Es la nacionalidad de pasaporte o de origen de la mayoría de los atentados suele ser, o de los detenidos suelen ser marroquíes, pero también hay mucho argelino y cada vez más, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que lo que me preguntas es que es bien enlazado con lo que he comentado antes, es que la solución no es policial, y Francia ha llegado al punto ya desde hace un tiempo, y Gran Bretaña igual, que la solución policial no es suficiente, es decir, que ya no les vale, ya no pueden vivir de puedo controlar a la gente, no pueden controlar, porque tiene una proporción de población musulmana tan elevada, de un 8 al 9%, que se dice fácil, que eso genera también una proporción de radicalizados muy grande. Y no es, si yo tengo 10 musulmanes voy a tener un radicalizado, si tengo 100 tendré 10. No es precisamente aritmética. Es como poco, es geométrica. Significa que con esa población, esas masas de esas comunidades enormes y cerradas, lo que crea es muchísima más radicalización, una proporción de radicalizados mayor que en países donde tenemos menos población musulmana, como en España, que tenemos la mitad más o menos. ¿Esto qué significa? Que no pueden controlarla. El terrorista de Estrasburgo tenía la ficha S que se llama, que es lo máximo que uno puede estar fichado por yihadismo en Francia. Ese es el extremadamente radicalizado. No tanto como para detenerte, porque aún no has cometido un atentado, ni has amenazado directamente hoy que vas a matar a alguien. Con lo cual, no te puedo detener, pero eres un radicalizado extremo. Tienen 20.000 fichas S. Es literalmente imposible controlar ni siquiera la 10ª parte de ellos. No hay efectivos policiales, no hay medios en un Estado que no puedes tener la mitad de la población, no puede ser policía. Con lo cual es imposible, han llegado ya al punto en el que eso no tiene solución. Claro, dicen, ¿pero por qué no se le tenía en la cárcel? Bueno, porque es verdad que había estado condenado penas de cárcel en Francia y en Alemania, que había tenido 27 investigaciones, crímenes y juicios, pero al final ella había pagado sus culpas y ahora estaba limpio. Peligroso, sí, pero bueno, pues, en un Estado de Derecho teóricamente no podemos hacer nada. Y ese es el problema que tiene Francia hoy y que tendremos todos en el futuro. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos, como siempre, con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Buenas noches.